Comenzamos, hoy hablamos sobre tendinitis, estamos junto al especialista en temas de fisioterapia, la licenciada Cintia Miranda. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Karen, otra vez por la invitación. Es un gusto estar acá en el programa contigo otra vez. Gracias por acompañarnos, por darnos un tiempito en su agenda, por también compartir sus conocimientos y la respuesta que estoy segura va a brindar a todos nuestros amigos en sus hogares, quienes se van a animar a realizar sus preguntas. Comenzamos, vamos desarrollando este tema. Conceptualicemos, ¿qué es la tendinitis? Bueno, la tendinitis no es una inflamación del tendón, está considerada como una tendinopatía, ¿no? Una tendinopatía, ¿por qué? Porque es una patología propia del tendón, ¿ya? En una tendinitis, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Se inflama el tendón, después de un periodo comienza a haber unas roturas fibrilares de este tendón, porque este tendón son varias fibras, ¿no? Entonces se van rompiendo. Pasado un periodo, también que comienza la remodelación de este tendón. Al remodelarse este tendón, ¿qué es lo que pasa? Al tener fibras, digamos como mis dedos, que son varias. Entonces, al haber las rupturas y al haber la remodelación no hace que estas fibras se unan de forma correcta, sino se unen de forma irregular. ¿Qué provoca esto? Una lesión en este tendón, ¿no? Esta lesión va a mantenerse porque no hay una buena regeneración y que va a causar un dolor constante, no fuerte en algunas ocasiones, pero un dolor constante. ¿Qué es lo que va a también provocar? Un dolor inmediato, ¿no? En diferentes zonas. El dolor inmediato, la limitación del movimiento, limitación a ciertas posturas, mantener ciertas posturas. Ya lo principal es el dolor. Y la zona en donde se va a reflejar esta tendinitis va a estar la zona inflamada, va a haber o bien en algún momento una temperatura elevada en esta zona. Pueden sentir, los pacientes sienten y dicen está caliente. Eso es porque el tendón está inflamado, la zona está inflamada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como en todo tipo de patologías como fisioterapeuta? ¿Qué hacemos? Trabajamos sobre el dolor. Al trabajar sobre el dolor usamos diferentes tipos de equipos, diferentes tipos de elongaciones que se tiene que hacer, ¿no? Una terapia muy distinta. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación. En primer lugar, disminuir con esto el dolor o minimizar el dolor. Cuando ya pasamos esta etapa, ¿qué es lo que también tenemos que hacer? Es ayudar a que este tendón ya no sufra esta inflamación. ¿Por qué sufre este tipo de inflamación? ¿Por qué se da una tendinitis, ¿no? En todo caso, es por diferentes causas. Tenemos las causas posturales. Al no mantener una buena postura, una adecuada posición, entonces, ¿qué hace este tendón? Sufre al hacer los movimientos, entonces comienza a inflamarse. Otro puede ser por sobrecarga de uso. Por ejemplo, en los deportistas que hacen salto, comienzan a hacer en el entrenamiento el salto en repetidas veces, pero al terminar de entrenar, ¿qué es lo que pasa? Sienten un dolor en determinada zona, ya sea en rodilla, puede ser en tobillo, comienzan a sentir este dolor que provoca que el tendón, al sobrefatigarse, al ser sobreusado, comienza a doler. En primera instancia comienza a haber un dolor. Entonces, si este deportista continúa haciendo el ejercicio, continúa haciendo repetidas veces lo mismo, a pesar del dolor o la molestia que siente, el tendón comienza a inflamarse. ¿Existen grados, licenciada, de tendinitis? Es decir, por ejemplo, ¿puede quebrarse ese tendón o puede romperse por completo? Puede llegar a romperse ese tendón. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando hay una sobrecarga. Como les decía, ¿no? Comienza una inflamación leve que puede pasar a los 2-3 días y pueden hacer su actividad normal, pero puede llegar en un momento en que después de tanta reparación que ha habido en ese tendón, la autorreparación que al no estar bien reparadas esas fibras, al no ser regulares, entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede llegar a romperse el tendón. Podemos llegar a una cirugía, ¿no? Entonces ya en la cirugía quirúrgicamente se lo repara y luego se hace la rehabilitación, ¿no?
Ya tenemos preguntas. Vamos a dar lectura a continuación a nuestros amigos que se animan a realizar esas sus consultas. El 214-8401 está habilitado por si acaso para que pueda llamarnos, y el 720-63589 para que nos escriba sus consultas. Damos lectura. Buenos días, felicidades por el programa. Por favor, ¿qué factores se producen la degeneración del tendón? Nos dice, y si podemos retardarlo con algo que sea un ejercicio o algún alimento, por favor. Muchas gracias por su mensaje. Bueno, los factores que van a acelerar este proceso, uno es el sobreuso, el sobrepeso, la edad. ¿Por qué el sobreuso? Si nosotros tenemos un movimiento repetitivo constantemente, ya sea en un trabajo, deporte o en la actividad que nosotros realicemos, ese tendón está sufriendo constantemente. Al no soportar la carga, comienza a tener ya esas rupturas, ¿no? Y a tener un dolor bastante intenso que hace que disminuya la movilidad de determinada zona, ¿no? La edad, ¿por qué? Con la edad va disminuyendo la cantidad de movimiento que uno hace. Entonces este tendón se hace grueso, fibroso, sin movimiento. Entonces en un determinado movimiento puede llegar a romperse de todas formas, ¿no? Y hay dolor por la limitación que hay en ese movimiento. El sobrepeso, ¿por qué? Porque sobrecarga el peso en las articulaciones. El mismo tendón está sufriendo para mantener ese peso y evitar que la zona articular que está sufriendo se deslice o se vaya de un lado para otro lado, por así decirlo, ¿no? Digamos, es la articulación, los tendones están acá. Si el sobrepeso mantiene esta posición y esta presión y en un movimiento en falso nosotros llegamos a hacer esto, actúan los tendones, los ligamentos y los músculos para proteger esta articulación. Pero si este tendón está ya inflamado, ya ha tenido episodios anteriores de inflamaciones, puede sufrir con mayor facilidad, ¿no? Entonces son los tres factores predisponentes para tener una tendinitis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mantener una buena actividad, ¿ya? Una buena actividad, caminar, se puede caminar todos los días por el espacio de media hora como mínimo, una actividad sencilla como esa. Tomar bastante líquido cuando hacemos ejercicio, antes, durante y después del ejercicio. Hacer estiramientos y tener un buen fortalecimiento de la musculatura para proteger también todas esas áreas. Tenemos una consulta que también es frecuente con relación a la tendinitis. Si es que se presenta de manera exclusiva en articulaciones o tomando en cuenta que tenemos tendones en todo nuestro cuerpo, pues se podría presentarse esta ruptura o que se quiebre o el problema en sí en cualquier otro lugar, por ejemplo en el brazo, en el fémur. Los tendones son las terminaciones del músculo, ¿no? Entonces es la parte que va a unir al músculo con la parte ósea. No siempre van a sentir en cuerpo muscular, por ejemplo en brazo, ¿no? En cuerpo muscular ya no sería tendinitis porque estamos hablando del músculo. ¿Ya? Ya sería una contractura muscular. ¿Ya? Entonces en esta contractura lo que tenemos que hacer es soltar el músculo, porque de todas formas el músculo lo que hace es contraerse y estirar el tendón. ¿Ya? Entonces soltamos el músculo y vamos aliviando todo lo que es el dolor en esa zona, pero por músculo. ¿Ya? Generalmente en las partes que más se ve la tendinitis es donde hay más movimiento, que son en hombro, ¿ya? Donde más se siente dolor, en codo, en muñeca, en rodilla, en tobillo, que son donde hay tendones que son fuertes. Por ejemplo, el tendón de Aquiles es uno de los primeros que se escucha que dice hay una tendinitis en tendón de Aquiles. Es por el sobreuso que le dan a este tendón, ¿no? Entonces hay un montón de lugares en el cuerpo donde podemos sufrir estas tendinitis y hay que saber diferenciarlas, ¿no? Diferenciar que si es una tendinitis o es algo propio muscular o es netamente articular. Tenemos más consultas, damos lectura. ¿Es normal que el brazo derecho se adormezca? Nos dice mucho al tener tendinitis. ¿Cómo puedo hacer para disminuir el dolor? Muchas gracias por realizar su consulta. Bueno, generalmente cuando una tendinitis ha sobrepasado los límites ya de la neoremodelación o que el cuerpo propiamente se sane, comienza a haber un dolor intenso. Entonces nosotros al mantener una posición antiálgica, nosotros llamamos para evitar el dolor, entonces ¿qué hacemos? Contracturamos toda la línea, ¿ya? Toda la línea del músculo que va yendo hasta el hombro, el cuello, base de la nuca. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber adormecimiento. ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo también los nervios. Al comprimirlos y al no tener la buena movilidad, hay un dolor que se va generalizando. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar ya desde el cuello hasta el lugar de la tendinitis. Generalmente es en codo,
que suele pasar que sube hasta el cuello, entonces trabajamos hasta el codo, aliviando el dolor general, ¿ya? Aliviando el dolor, disminuyendo esa posición antiálgica y volviendo a la normalidad de movimiento, ¿ya? ¿Qué pueden hacer en una primera fase cuando uno siente un dolor o ya ve que está inflamado? Poner frío. Poner frío durante 15 minutos. Lo que hacen es colocar el hielo en una bolsa y cubrirlo con una toalla y colocar en el área donde está doliendo, ¿ya? Esto va a ayudar a que la inflamación baje y van a disminuir el dolor. Pero esto no va a subsanar todo el problema. Siempre debemos acudir al médico y ver todo esto. Y esa es la consulta también que tenemos con relación a cuáles son esos síntomas o signos para darnos cuenta de que estamos padeciendo o sufriendo de una tendinitis y si es que es recurrente. Por ejemplo, si aparece en una muñeca, también va a aparecer en la otra al mismo tiempo, tal vez en codo. Generalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué reconocemos? Que el área está inflamada. Ya. Es una inflamación muy pequeña, uno siente dolor a la presión o a realizar un movimiento bastante fuerte, digamos. Al levantar algo pesado recién sienten el dolor. ¿Ya? Ese es un primer síntoma. Ya cuando va avanzando, ya ni siquiera pueden mover la mano, ya no pueden mover el codo, hay bastante dolor, está bastante inflamado, ¿ya? Entonces es un signo de que ya está totalmente inflamado. Y la tendinitis se va a ver generalmente en los puntos de inserción. Como les decía, no se va a ver acá en cuerpo muscular, se va a ver acá, en los puntos de inserción, ¿no? Ya después, viendo lo que se puede hacer, o si ya han acudido al médico, van a tal vez trabajar primero con antiinflamatorios, después van a hacer fisioterapia, ¿no? Para todo lo que es la rehabilitación como tal. Damos lectura a la próxima pregunta. Buenos días y felicidades por el programa. Padezco de diabetes. Esto hace más probable sufrir una tendinitis. Gracias por escribirnos. No, relativamente no tiene que ver la diabetes nada con una tendinitis, ¿no? Pero sí lo que tienen que hacer es mantener una buena salud alimenticia y tener una actividad física relativa. Siguiente consulta. Buenos días, una pregunta a la doctora. Tengo enfriamiento de nervios y tendones y me produce dolor de huesos. Me calma también, nos dice qué es lo que puedo hacer. Bueno, lo que pasa es que no hay un enfriamiento de tendones, ¿no? Puede ser que esta persona no tenga una actividad diaria, por ejemplo, caminar por lo menos 15 minutos, ya sea para ir a comprar algo y volver a casa. Entonces esta musculatura lo que está haciendo es tensarse. Al tensarse, jala también el tendón y provoca una limitación del movimiento y provoca este dolor, esta molestia que es constante. Y ya cuando pasa el día, ella al mantenerse sentada o echada comienza a relajarse la musculatura. Obviamente el cuerpo trabaja y manda la señal de que debe relajarse esta zona. Se relaja y se pierde la molestia. Entonces tenemos que evaluar bien qué es lo que está pasando para poder trabajar con esta paciente, ¿no? Próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. La pérdida de elasticidad te hace propenso a una tendinitis y si el consumo de algunos alimentos nos ayuda, nos dice gracias por el programa, gracias a usted por escribirnos. Bueno, todo lo que es la tendinitis también es provocada por esta falta de elasticidad, ¿no? Si tenemos una zona totalmente dura, tensa y no es elástica, entonces el tendón sufre y puede romperse. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Después de la actividad diaria, ya sea el trabajo, ejercicio, la caminata, siempre tienen que hacer un estiramiento. Al hacer este estiramiento, ¿qué es lo que hacen? Le dan oxígeno al tendón. Lo que hacen es liberarlo de toda la tensión en la que ha estado todo el día. Y estos estiramientos no les va a tomar más de 10 minutos hacerlos y van a mantener una buena salud en tendones y musculatura. Próxima consulta. Buenos días, felicidades por el programa. Tengo sobrepeso. A veces siento como si mi rodilla se me fuera para un lado. Nos dice, esto es tendinitis. Gracias por su consulta. Lo que pasa es, con las personas que tienen sobrepeso, las articulaciones sufren mucho para mantener una buena articulación, para mantener una buena postura. Por ejemplo, paradas, generalmente es, como nos dice la señora, en la rodilla. La rodilla, ¿qué es lo que pasa? Al estar en esta posición y al dar el paso, ellos no soportan la carga de peso, entonces tiende a salirse. Pero no es específicamente la tendinitis, ¿no? Son los ligamentos, la musculatura que no está fuerte, que no está soportando, tampoco eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que bajar de peso, porque esas articulaciones tarde o temprano van a sufrir también una artrosis por la sobrecarga que tienen. Siguiente consulta. Buenos días, disculpe, nos dice cuando hay una inflamación debemos aplicar algo frío o caliente en la superficie.
Generalmente cualquier tipo de inflamación siempre se aplica frío. No más de 15 minutos, se puede aplicar 2 o 3 veces al día, pero solamente 15 minutos. Y teniendo en cuenta que no debe ir el frío directamente sobre la zona. Siempre envuelto en una toalla para que solamente se sienta el frío, no más. Siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que una tendinitis se puede derivar en complicaciones si es que no se trata correctamente. Sí, las complicaciones de una tendinitis maltratada o que nunca ha sido tratada pueden provocar que la zona donde se haya presentado se limite el movimiento. No haya una buena irrigación sanguínea por la falta de movimiento. Pérdida de la sensibilidad, ¿no? Porque lo que hacen es mantener una posición anteálgica, entonces pierden la sensibilidad. Puede haber acortamiento muscular, una contractura muscular, entonces todo esto va a ir pasando, ¿no? Y cambian la forma de, por decirles, en talón al caminar. Cambian la forma, la posición del pie al colocar, la marcha, entonces va ya acarreando mucho más arriba de donde está la lesión. Podemos llegar a cadera, podemos llegar a columna. ¿Por qué? Porque comienzan a cojear, comienza a haber una disfunción en todo el cuerpo, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Nuestra amiga o amigo quien nos escribió acerca del enfriamiento de nervios o tendones, pues ya está la aclaración hecha con relación a que sería una relajación de nervios y tendones, pero nos dice que este dolor no solamente lo sienten los huesos, sino que incluso llega hasta los dedos. Puede llegar a los dedos, estaríamos tal vez hablando de una compresión radicular que hay, una compresión de nervio, ya que es diferente, que causa una sensación de dolor, una sensación de hormigueos hasta los dedos, ya, entonces tenemos que diferenciar todo esto, ¿no? Pero como les decía, no existe el enfriamiento de nervios ni nada de eso, ¿no? Si bien es por causa de un mal movimiento, una contractura, una compresión radicular que hay, que es de donde salen los nervios y se van derivando, ¿no? Por ejemplo, el ciático, que sale de las últimas 5 vértebras lumbares que salen los nervios, entonces se forma el ciático. Al estar comprimido hay dolor a nivel de la pierna, la rodilla, el pie hasta la punta de los dedos. Entonces hay que hacer un diagnóstico muy diferencial en el caso del amigo que nos escribe. En estos casos es importante no descuidarlo. Sabemos que sentimos dolor, no nos está dejando dormir, no nos está dejando caminar, no nos deja incluso trabajar en muchos casos o realizar las actividades que tenemos en nuestros hogares, pues debemos de estar pendientes y no descuidarnos. Exactamente, al sufrir cualquier tipo de dolor, molestia, que si bien en una primera instancia aparece y desaparece, es porque el cuerpo actúa, ¿no? El cuerpo se protege y también alivia las molestias. Pero si ya vemos que esta patología, esta molestia, lo que tenga que pasar, sigue molestando en el transcurso de los días, uno debe acudir a su médico. Si es más, en el primer momento que uno siente el dolor, debe acudir a su médico para que tengan un buen diagnóstico y que en un futuro no tenga problemas que sean más difíciles de solucionar, ¿no? Porque generalmente dejamos pasar y que se hace un proceso más largo y de lo que dolía solamente el dedo, comienza a doler la muñeca hasta el cuello, entonces ya es un proceso más largo de rehabilitación, mucho más doloroso. Damos lectura a esta última pregunta. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber en qué consiste el tratamiento o la cirugía del tendón de Aquiles, por favor, nos dice. Gracias por su consulta. Bueno, el tendón de Aquiles, cuando hay una rotura total o parcial, muchas veces se la ayuda o se hace una cirugía, ¿no? En la que se unen ambas partes, la parte quirúrgica es muy diferente, ¿no? Ya después de la cirugía, después de un periodo de inmovilización, se comienza la rehabilitación. ¿Qué es lo que se hace? Darle movimiento a esta articulación, porque la inmovilización es el acortamiento del tendón. El pie es en esta posición, el tendón está acá. Entonces, ¿qué se hace después de la cirugía? Se pone en posición de acortamiento. A esto le llamamos porque el tendón no está estirado, claro, ¿no? Sino está acortado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El tobillo ni los dedos tienen buen movimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el movimiento. Darle fuerza a la musculatura que está tanto atrás como en la parte anterior, los laterales, ligamentos, todo. Recuperar la movilidad, darle una buena estabilidad a este tobillo para que puedan realizar su actividad diaria con normalidad. Entonces es un proceso que puede durar dentro de un mes a mes y medio, dependiendo el caso y dependiendo el tipo de paciente. A veces los pacientes
van recuperando de forma un poco más lenta que otros, ¿no? Y depende mucho de la actividad también. La fisioterapia ayuda Bastante. un 100%, ¿no? Bastante, es la fisioterapia una parte importante, sin decir imprescindible en otras cosas, que necesitan los pacientes sí o sí. Una evaluación de fisioterapia que se puedan hacer una vez al año, ideal, para ver si hay algún cambio en la estructura, todo lo que es postura, es ideal. Un cambio netamente de posturas, tan solo cuello, va a comenzar a afectar a todo el cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada. ¿Cómo o dónde la encontramos? Bueno, por ahora pueden escribir, mandar mensajes por WhatsApp al 701-93-775 para cualquier tipo de consulta. Estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Gracias, Karen. Hasta una próxima.